Buenas, hola mis chicas y chicos de sexto grado. Bueno, seguimos con artículos de divulgación científica, ya el tercer día, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije en la clase anterior que para escribir textos de esta clase necesitamos utilizar muchos recursos? En la clase anterior vimos los paratextos y hoy vamos a ver los recursos explicativos, ¿sí? Porque se necesitan explicar muchas cosas en esta clase de textos. Como dice acá, en los textos de divulgación científica, como en todos los textos expositivos explicativos, se utilizan recursos para hacer más comprensible la información. Algunos de estos son, tenemos algunas definiciones, como por ejemplo, esta frase está en el texto que leímos el primer día. El dengue es una enfermedad infecciosa producida por un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. ¿Sí? Esta es una definición, ¿qué es lo que es el dengue? También se pueden agregar ejemplificaciones. En el texto vamos a encontrar esta ejemplificación. Existen diferentes variedades de dengue, como por ejemplo el hemorrágico. ¿Sí? Esto está en el texto. Y si no saben qué quiere decir hemorrágico, tiene que ver con la sangre, ¿sí? con hemorragias. Después tenemos otra de las herramientas, reformulaciones o aclaraciones. Y vamos a encontrar una aclaración en el texto que vimos el primer día. El control debe orientarse al vector, es decir, al mosquito que transmite la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué nos está aclarando acá? Que nos está diciendo a qué se refiere con la palabra vector, ¿sí? Porque si no nos aclara, nosotros podemos llegar a pensar, si hemos visto en matemática los vectores, ¿sí? Nos vamos a imaginar un vector. Entonces, el autor nos aclara a qué se refiere con la palabra vector en esta oportunidad. Entonces pone, es decir, al mosquito que transmite la enfermedad. Entonces, al vector se refiere al mosquito que transmite la enfermedad, ¿sí? También se pueden encontrar otras herramientas como citas de autoridad, que se trata de la transcripción de palabras textuales de algún especialista en el tema, ¿sí? Algún científico especialista en este tema que diga algo y bueno, eso va con exactamente las palabras que este científico dijo y se ponen entre comillas para aclarar que esas palabras no son de quien escribe la nota, sino del científico que se cita. Después tenemos clasificaciones, datos, cifras o estadísticas. Esto es para dar más credibilidad a la información. Por ahí vamos a ver algunas tortas comparativas, ¿sí? Con porcentajes, el 50% de la población total. ¿Sí? A eso se refiere con por ahí estadísticas y demás. Después tenemos las notas al pie, los glosarios y algunas plaquetas que las vimos. Los glosarios en algunos textos de divulgación científica son muy importantes, ¿sí? Porque nos ponen por ahí algunas palabras muy complicadas que no sabemos qué quieren decir y las ponen en alguna parte del texto como si fuese las palabras que nosotros buscamos en el diccionario, ¿sí? La palabra difícil y al lado ponen el significado. Bueno, esas son otras de las tantas herramientas que se utilizan para poder realizar un texto de divulgación científica, ¿sí? Bueno, y en este día vas a tener que indicar los recursos explicativos que se usan en cada caso de estos ejemplos que tenemos acá, ¿sí? Que son diferentes. Ya no estamos trabajando con el texto de los mosquitos, sino con textos tomados al azar. Por ejemplo, acá en el punto A dice, la sonda Mars Odyssey, enviada por la NASA en el año 2001, ha detectado indicios de que Marte posee grandes cantidades de agua helada bajo su superficie, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuál de todos estos recursos se utilizó para hacer esta aclaración, ¿sí? ¿Qué será? ¿Qué será? Para mí son datos, ¿sí? Acá son clasificaciones y datos.
Después tenemos el B. A veces es necesario gastar, porque si se realizan misiones mirando lo que cuestan, el resultado puede ser el fracaso. Asegura Kate Cowen, ingeniero de la NASA, ¿sí? Entonces acá me está diciendo palabras textuales de una persona especializada en el tema y además está entre comillas, ¿sí? Esa es fácil, ya la dije más arriba. La Luna puede alcanzar temperaturas muy frías, tan bajas como 240 grados centígrados a la sombra, y Marte varía entre 20 grados y menos 100 grados centígrados. Y el último, existen numerosas referencias a Marte en la literatura de ciencia ficción, como por ejemplo en Crónicas Marcianas, Tránsito of Heart y Homo Plus. Bueno, recuerden entonces que en estas rayitas, ¿sí? Acá tienen que completar y ponerme a qué recurso explicativo recurrió el autor de estas diferentes expresiones que tenemos acá o textos, ¿sí? Bueno, y eso es todo. La fecha de presentación es el martes 18 de agosto. Si nos demoramos un poquito más, vamos a tener un poquito de paciencia. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo proyecto. Chau, 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 chau.